Crisis política en España. Los próximos días, sábado y domingo, que se celebra el referéndum en Cataluña, van a ser muy tensos porque la consulta se va a celebrar sin haber sido autorizada por el Tribunal de Justicia de Cataluña, pero al día siguiente, según las amenazas del gobierno central de Mariano Rajoy, el gobierno catalán, o dicho de otra manera, sus dirigentes ya no serán interlocutores del gobierno central. Ahí está servida la crisis política que en los próximos días se va a detonar en España a raíz del referéndum catalán, impulsado sobre todo por los partidos independentistas que están gobernando en esa todavía provincia, más bien comunidad autónoma española. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a meter con el tema catalán, el referéndum del próximo domingo, y la verdad es que tanto el gobierno catalán como el gobierno central de España, el gobierno de Mariano Rajoy, han llevado la confrontación hasta sus últimas consecuencias, hasta justo al borde del precipicio, porque los primeros han decidido seguir con la idea de celebrar el próximo domingo el referéndum independentista, a pesar de no tener la autorización del Tribunal de Justicia catalán, al mismo tiempo que las declaraciones del gobierno central también son muy fuertes. Desde la Moncloa lo que están diciendo es que tras acusarlos de deslealtad institucional a los líderes de la comunidad catalana, dejarán de ser para ellos interlocutores. ¿Qué pasará? Y ese es ahí donde están puestos buena parte de las miradas, no solamente en la celebración del referéndum el domingo, sino por supuesto en el día posterior. Muchas gracias por estar con nosotros, Adolfo Laborde, profesor investigador de la Anáhuac. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y tenemos también telefónicamente a Fausto Pretelín, ahí desde el Hotel Arts de Barcelona. Muchas gracias por aceptar tomarnos la llamada, Fausto, porque sabemos que es de madrugada y que apenas hoy llegaste para cubrir allá el referéndum catalán. Hola, Pepe, Adolfo, gusto en saludarles. Buenas noches. Buenas noches. Pues mira, a mí me gustaría comenzar con tus primeras impresiones. Sé que apenas llegaste hoy, pero mi querido Fausto, ¿qué está pasando? Si estamos en una especie de chicken game, llegando hasta el último punto antes de caer en el abismo. ¿A quién se le está pasando la mano y qué visos puede tomar esta crisis política española? Bueno, mira, yo creo que es como, a ver, para empezar, sí es un referéndum ilegal, no está contemplado en la Constitución, pero sí es muy injusto simplemente analizar los últimos acontecimientos sin dejar de analizar lo que ha sucedido en los últimos 10 años. No puede ser que digamos que el segmento independentista se haya multiplicado por 4 o por 3 desde 10 años para acá. Es decir, hace años el 11-12% de la población catalana era proclive a pedir la independencia, y hoy está sobre el 40%. Es decir, algo ha sucedido en estos últimos 10 años que ha generado precisamente una fábrica de independentistas, ¿no? Y esa fábrica la llama PP, Mariano Rajoy. Platicando con los barceloneses hoy, hace unos momentos, me comentaban que ellos no estarían a favor de la independencia, pero sí quieren votar y sí quieren hacerlo porque no han soportado el desdén o hasta cierto paternalismo del presidente Mariano Rajoy sobre Cataluña. Entonces, es una acumulación de variables, no es una sola, y sí, efectivamente es ilegal, pero la legitimidad de los millones de catalanes que han salido a las calles desde el día de la Diada, el 11 de septiembre, en la fiesta nacional, pues habla mucho del hartazgo, de la necesidad que ellos tienen de salir a votar, y sobre todo, y eso es muy importante, que Mariano Rajoy se fortalece en España con estas decisiones, pero no en Cataluña. El Parlamento catalán, prácticamente el Partido Popular, no pinta, no tiene fuerza. Digamos que la derecha conservadora catalana está muy situada en el Partido Ciudadanos, y entonces podemos decir que Rajoy no tiene mayor peso dentro de esta autonomía, ¿no? Entonces,
Es muy grave, es algo inédito, es algo que, por ejemplo, faltando menos de 48 horas, no se sabe aquí qué va a pasar. Si colegios en donde supuestamente van a estar las urnas van a estar con cintas o no. Hay algunos hospitales en donde también parece ser que va a haber urnas. Y hay gente inclusive que dice el miércoles vamos a proclamar la independencia, ¿no? Entonces es algo entre surrealista, pero no tanto, ¿no? Es decir, es algo increíble, ¿no? Déjame ir con Adolfo. Algo dice Fausto, es que es inédito, es ilegal porque no está recogido en la Constitución, pero lo está demandando la sociedad catalana y sería injusto no darlo. ¿Quién se está equivocando aquí? ¿Y quién está haciendo? Parece un caso de intransigencia de alguien, o de alguienes, si se puede decir en plural. Perdón por la redacción, pero... Mira, ¿Quién está cometiendo esta imprudencia? Hay un marco jurídico y ese marco jurídico técnicamente se ha fracturado con este desacato. Pero me gustaría agregar un par de cosas a las que Fausto nos acaba de comentar. España viene de una crisis económica fuerte. Hay un desempleo de los jóvenes, un paro de más del 27%, 28%, hay una recuperación económica pues modesta este año y eso las autonomías lo han resentido. Eso acumulado con otros fenómenos globales, el Brexit no lo podemos dejar a un lado. Hay, me parece que una contaminación, y no solamente del Brexit, sino de otros movimientos en el mundo. Y la concatenación de los elementos de la globalización en términos políticos y culturales se están dejando ver aquí. Redes sociales, mayor flexibilidad, una mayor apuesta al diálogo que Rajoy, me parece que independientemente que ha hecho un papel pues no tan negociador, lo está dejando al final. Él pudo haber aplicado el artículo 155 de la Constitución que le da pauta para poder intervenir, y intervenir significa la fuerza, ¿no? Y claro, ahí la Guardia Civil, amenazado, ¿no? Eso amenazado para este fin de semana. Lo está dejando al final, él está apostando a que la Guardia Civil logre generar esta disuasión, que no se lleve a cabo el referéndum, pero como dice Fausto, esto es algo inevitable. Déjame ir con Fausto, porque uno de los temores que hay respecto al desarrollo de los acontecimientos mañana sábado y por supuesto el domingo es que haya hechos de violencia. El gobierno de Rajoy se ha encargado de acudir a los líderes europeos para advertirles sobre la presencia de radicales y en ese sentido alertarlos en todo caso sobre los peligros que puede haber de la celebración de este referéndum. ¿Cuál es el ambiente que percibes? Porque del otro lado, la Generalitat está, digamos, empeñada en transmitir una imagen de tranquilidad, incluso de festividad en el proceso político que se está celebrando esta semana. Bueno, mira, a ver, yo creo que están muy organizados. Los que están a favor de la independencia, los que quieren salir a votar el domingo, y han pedido inclusive que no lleven las famosas banderas esteladas, ¿no? Que son las banderas independentistas. Quieren darle una atmósfera de solemnidad, una atmósfera de festividad, pero una atmósfera de reflexión electoral. Es difícil, digamos, que conceptualizarlo, porque si está basado en una situación ilegal, pues por más que haya la decisión de no ser bélicos, de no caer en provocaciones, que eso es lo que se dice en el seno de estos movimientos que se pueden observar y se pueden platicar con algunos de ellos, tanto en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Asamblea Nacional. Digamos que hay varias agrupaciones y células que dicen esto va en serio, pero lo vamos a hacer de manera pacífica, no queremos caer en provocaciones del Estado. Adolfo hablaba del artículo 155, me parece que es un artículo que nadie quisiera que se detonara, que se hiciera uso, porque es una total intervención ya directa del gobierno de Mariano Rajoy sobre la autonomía, una suspensión de la autonomía catalana. Hay quien dice que esto ya está sucediendo desde el momento en que ha habido ya entrada de policía en algunas oficinas públicas del gobierno catalán, la intervención de las finanzas que ya están intervenidas. Eso es ya prácticamente una toma, digamos, de la Generalitat, ¿no? De facto. Digamos que la parte más crítica sería ver a la policía actuando, a la Policía Nacional, a la Guardia Nacional,
sobre los musos de escuadra, que son policía judicial, es decir, que atiende a lo que dice el Ministerio Público. Y el gran cuestionamiento es qué va a hacer el jefe de la policía catalana. Si el 1 de octubre va a desobedecer o está de alguna manera actuando. Hasta el momento se adhiere todavía a lo que es la opinión de los jueces, está atendiendo a los jueces, ¿no? Entonces, hasta este momento yo creo que la idea sería no actuar de manera agresiva, a pesar de que ya hay miles de policías de la Guardia Nacional instalados en 3 barcos en la costa catalana, en la costa barcelonesa, ¿no? Inclusive ha habido bromas de algunos estudiantes. Hace 2 días se pusieron antifaces de Piolín, de esta famosa caricatura, porque uno de los 3 barcos de la policía está adornada con figuras de Piolín. Entonces, en la Universidad Autónoma de Barcelona hace dos días hubo una manifestación donde la mayoría de los que acudieron iban pues disfrazados de Piolín, precisamente siguiendo con este guiño cómico en donde el gobierno pues de España pues no sé si quiso encubrir este barco poniendo a Piolín. Y pues bueno, da un poco de risa, pero la realidad es que no tanto, ¿no? Nadie quisiera, dice Fausto, la aplicación del artículo 155, pero en la práctica, digamos que los indicios te llevan justo a preguntarte si eso va a suceder o no en este fin de semana. Hoy el presidente de la Generalitat, Puigdemont, dijo... nunca pensaron que íbamos a llegar hasta donde hemos llegado, vamos a llegar hasta el final, y parece que Mariano Rajoy le dice exactamente lo mismo. Nosotros también vamos a llegar hasta el final, y en los hechos está procediendo, digamos, a recortar o a retirar o a encorchetar la autonomía catalana. Hablando allá hasta Barcelona con Fausto Pretelín, que está cubriendo el referéndum que se va a celebrar ilegal porque no está recogido en la Constitución, pero demandado por la población catalana el próximo domingo. Adolfo Laborde, aquí conmigo en el estudio. Y déjeme, nos quedamos en el tema de la aplicación del artículo 155 que faculta al gobierno central español para poder aplicar medidas de seguridad, incluso de control policíaco en procesos como el referéndum. Y fíjese nomás para que vea el detalle. El referéndum se va a celebrar en las escuelas, ahí es donde lo han convocado. Y desde hoy los padres de familia han decidido quedarse, tomar las propias escuelas e incluso relevar a los directores de la dirección de del colegio, al menos temporalmente, para que no sean castigados por aceptar o acoger un acto que sería ilegal. ¿Cómo ves los próximos 2 días? De mucha atención, Pepe. Se dice también que algunos padres estarían dispuestos a llevar a sus hijos a la consulta, y eso todavía pues es un mecanismo de disuasión. Pone en riesgo no solamente la vida de los padres, sino pone en riesgo a un niño. Se le está mandando un mensaje poderosísimo a Rajoy de decir, si vas con los adultos, vas con los niños. Entonces, este porcentaje de personas, Fausto manejaba el 40%, 45%. Tengo aquí algunos datos de una encuestadora que se llama GAT3, habla que aproximadamente participarían el 57% de los catalanes, son un universo de 5.343.358 votantes en 6.249 urnas, y de ellos el 42% iría por el sí y el 37.6% por el no. Entonces, pues es inminente lo que vamos a ver, por eso tienen fuerza, por eso van hacia adelante, y repito, yo no me imagino al señor Rajoy pensando en enviar a la Guardia, que ya está ahí, para poder tomar las urnas. Eso sería un tema pues de mucho riesgo, hay mucha incertidumbre, y bueno, pues si están llegando hasta las últimas etapas, pues yo creo que se avecina algo que nadie quiere. Tú has escrito, Fausto, sobre la rispidez de la relación entre Rajoy, el gobierno central español, y Puigdemont, el presidente de la Generalitat. ¿Tú te imaginas a Rajoy o no, como plantea Adolfo, tomar estas posiciones, digamos, represivas y entrar a saco este fin de semana? Mira, Mariano Rajoy siempre ha tenido una postura de dejar pasar. A veces le ha salido, a veces no. Me da la impresión de que no midió hasta dónde iba a llegar Carles Puigdemont y todos los independentistas.
Hay que recordar que el gobierno actual catalán fue elegido en las urnas y que la mayor parte de los congresistas dentro del Parlamento forman parte de agrupaciones que piden la independencia. Dos de ellas hay que decir que son verdaderamente excepcionales, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la vieja Convergencia y Unión, del partido de Jordi Pujol, que nunca fue un partido independentista, que siempre fue un partido conservador, siempre fue un partido empresarial, y que a raíz de que Pujol cayó en desgracia, después de que pues se dieron a conocer algunos actos de corrupción, empezando porque no declaró una herencia familiar, de ahí viene toda la caída del partido de Convergencia y Unión, y entonces el partido que ha ganado en esta crisis es Esquerra Republicana de Cataluña, que es el partido de Oriol Junqueras, el presidente actual catalán. Es un partido que desde siempre ha tenido una naturaleza proindependentista, y que si hoy fueran las elecciones en Cataluña sería el partido ganador, algo inédito, ¿no? Y yo creo que los extremos se tocan porque sucedió con José María Aznar. Cuando Aznar arrincona a las autonomías independentistas, como puede ser la vasca o la catalana, el partido de Esquerra Republicana creció como nunca lo había hecho. Entonces, me parece que los extremos se necesitan y es un fiel ejemplo de lo que está sucediendo actualmente. Evidentemente las actuaciones de Mariano Rajoy y Puigdemont pues son totalmente polarizadas, pero lo que sucede el domingo para una franja del electorado es un plebiscito sobre Mariano Rajoy. Es decir, están sumamente molestos por la actuación, por el desdén, por la marginación que ha tenido el Ejecutivo español sobre la autonomía catalana. También hay que decirlo por estrategia política, estrategia electoral. Hay que recordar que Mariano Rajoy salió en el 2008, 2006, no recuerdo bien la fecha, el año, a las calles a pedir firmas en contra del estatuto catalán, ¿no? Entonces, un estatuto que fue aprobado en las calles de Cataluña, que fue aprobado por el Parlamento catalán y fue aprobado por las Cortes españolas en Madrid, algo inédito, y que hay elementos ahí de gran duda. Yo me refiero, por ejemplo, al preámbulo, que decía Cataluña es una nación, y eso no le gustó al Partido Popular, no le gustó al entonces presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Lo llevó ante al Tribunal Supremo, al Constitucional, y empezaron a recortar el estatuto. Si no lo hubieran recortado, hoy seguramente no habría este problema. Sin embargo, lo recortaron, y hoy el PP está ofreciendo, ayer por ejemplo el ministro de Economía decía, pues vamos a dar el cupo catalán, es decir, vamos a darle ventajas fiscales muy similares a las que tiene la autonomía, la vasca por ejemplo, en donde todos los impuestos que recaban se quedan en el País Vasco. Lo que sucede con los impuestos en Cataluña no se quedan en Cataluña, van a Madrid y después Madrid regresa a la parte proporcional pues que desea el Ejecutivo, ¿no? Pero parece una propuesta un poco tardía, porque dado el avance Totalmente. que tienen los acontecimientos, lo que suena ya difícil de entender, Adolfo, es cómo podría haber, digamos, un regreso un poco a la normalidad después de que el referéndum se va hasta donde se vea consumar, y por otro lado, cómo Rajoy va, después de desconocer el portavoz de la presidencia del gobierno, hoy como interlocutores al gobierno catalán, echar para atrás, no sé cómo podría cambiar esto. Bueno, podría dos opciones. La opción que todos quieren es que se lleve a cabo el referéndum y que haya un no, ¿no? Ahí yo creo que sería se curarían en salud, ¿no? Pero ahí sí, es un poco la chiripa. Sí, es la chiripa. La chiripa de... Sí, pero no va a pasar. Ajá. No va a pasar por todo lo que hemos visto. Pero eso no quitaría, digamos, la convocatoria de parte del gobierno de la Generalitat. No, y le quitaría... Y las acusaciones de deslealtad de Rajoy. No, y le quitaría poder, interlocución. Sería muy difícil regresar a ese respeto, a esa relación que se tiene entre Madrid y Cataluña. Y eso, pues lógicamente, pues, nadie lo quiere. La otra es que el día de mañana, también esporádicamente, midiendo un poco lo que podría pasar el domingo, pues llegará a un pacto. Y ese pacto podría ser de alto nivel, pero tampoco lo veo muy cercano. Entonces, no creo que ninguna de las dos partes vaya a rechazar lo que está pasando. Ya están, porque si los catalanes rechazan todo lo ganado, pues creo que perderían
un buen tramo. Y si los operadores de Rajoy hacen lo propio, pues también tendrían mucha debilidad. Entonces, parece ser que hay un encontronazo pronosticado. Un poco caes en lo que decía Fausto. Parece un plebiscito sobre Mariano Rajoy. Fausto, y tu opinión, si es no, ¿qué? Y si es sí, ¿qué? ¿Cuál de los dos escenarios ves? Quedé contigo las dos opciones que plantaba Adolfo. Si es no el resultado, pues sería, digamos, un golpe para la Generalitat. Y al revés, si es sí, sería un golpe para Mariano Rajoy. ¿Por ahí ves que pueda venir una alternativa de salida en un pacto o en un debilitamiento local? Mira, yo creo que más allá del resultado, me parece que ya hay una derrota del gobierno de Mariano Rajoy. El resultado no tendrá una vinculación constitucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay un riesgo de que el propio gobierno de Carles Puigdemont declare la independencia el próximo miércoles, en dado caso de que salga el 50% más uno, que también es una decisión sería muy arriesgada, ¿no? ¿Por qué? Porque las decisiones hay que tomarlo con mayoría cualificada, ¿no? No tanto por un mayoriteo. Sin embargo, bueno, más allá de eso, me parece que los escenarios sí son complejos, porque el movimiento sobre el ajedrez geopolítico de Rajoy incluye hacer víctima a Carles Puigdemont si decide que los jueces le apliquen la ley y que de alguna forma podría inclusive ir a la cárcel. Entonces, imagínate al presidente catalán con esa decisión, pues bueno, levantaría aún más este ánimo de enojo que tiene la sociedad catalana. Me parece que ya las calles están respondiendo, que ya no hay ningún pacto en este momento que se pueda lograr de aquí al domingo, y la gran pregunta es qué se puede hacer después del domingo, ¿no? Es decir, el lunes. Pero el escenario, pues sí, repito, creo que ahí sí es muy complejo de definir, nadie sabe qué va a suceder, nadie sabe si ya el padrón electoral lo tiene el gobierno catalán, que parece ser que sí lo tiene. Entonces, bueno, pero lo que se está dibujando es la peor crisis que vive la democracia española desde la Constitución de 78. Digo, quizás salvo el episodio de Tejer, pero ni ese me parece que fue tan grave como este. ¿Qué antecedente tenemos de una confrontación entre una comunidad autónoma y el gobierno central? ¿No? A ver, sí lo tuvieron con el País Vasco. El tema aquí es que el presidente no tiene elementos políticos. Me parece que siempre ha recurrido a las leyes, a las togas, para resolver problemas políticos. Y creo que se ha abierto una brecha de diálogo entre el presidente catalán y el presidente de España, porque precisamente la forma de reaccionar del presidente Rajoy es dejar pasar. Veamos por qué es presidente. Si ustedes se fijan, bueno, hubo dos votaciones en el Congreso, ¿no? En el primer caso no logró la mayoría, y ya después, por una mayoría relativa, obtiene pues la presidencia, ¿no? Es decir, es un presidente que no toma decisiones, o sea, es un presidente que deja hacer. Que deja que los hechos se decanten, pero a ver, Adolfo, los hechos se están decantando bastante en contra de él, porque hoy incluso la consultora Moody's está hablando de repercusiones económicas por la tensión política en el país. Sí, no solamente va a haber repercusiones económicas, sino también va a poner en entredicho todo lo que sería la integración europea. Bruselas está muy preocupada en temas de política exterior, lo comentamos, no fue suficiente el papel de los 120 embajadores españoles en el mundo, y eso pues va a traer como consecuencia pues una confusión total entre los diferentes órdenes de gobierno, y en el caso de que haya una independencia, que tienen por supuesto un ministro de Relaciones Exteriores que no es oficial, pero ya está actuando como tal, tendría que tener una reconfiguración con organismos internacionales, con la propia Europa, y en todos los temas, hasta en el fútbol, me parece. Bueno, ya vimos cómo la está jugando ahí el presidente Trump, totalmente aliado de Mariano Rajoy y con un discurso antiindependentista, contrario al gobierno catalán. Pero ¿y cómo lo están jugando los principales líderes europeos? Por ejemplo, Angela Merkel, la alemana, Fausto. Bueno, mira, no se han metido a fondo ellos. Es un asunto, lo han repetido en varias ocasiones, local.
Evidentemente, quien ha hablado es Juncker, el presidente de la Comisión Europea, y pues sí ha manifestado que sería un grave golpe para la Unión Europea. Hay que decir que Europa está en crisis, ¿no? Las instituciones europeas están en crisis, necesitan un salvamento, ¿no? Por eso este presidente Emmanuel Macron tratando de encontrar alguna de las piezas de rompecabezas, cuál es la forma que quiere ver junto con Angela Merkel y los otros países de la Unión Europea, esas instituciones. Pero me da la impresión de que aquí en España, Mariano Rajoy ha confiado mucho en que la Unión Europea lo va a apoyar, y la Unión Europea pues tendría que estar amenazando, según él, a Cataluña de que el día después de la declaración de independencia, Cataluña se queda en el euro y se queda fuera de la Unión Europea, que también es factible. Los catalanes, muy emocionados, solamente pensando en el domingo, no pueden estar de alguna manera, no han tratado de pensar, reflexionar y analizar lo que va a suceder el día después. Si se quedan fuera de la Unión Europea, pues sería una muy mala noticia para la propia Europa y para la propia Cataluña, donde todos saldrían perdiendo. Nadie ganaría, nadie. Otro elemento más que seguramente va a jugar en los acontecimientos de los próximos días, pero hay otra pregunta que a nosotros nos atañe, Adolfo, y la comentábamos, tú la ponías sobre la mesa en el corte, y es, a ver, aquí digamos que hemos estado dando poco seguimiento en el país por las razones normales de la emergencia, pero y si el próximo miércoles, como dice Fausto, después del referéndum llegan a declarar la independencia, ¿qué vamos a hacer? El presidente de la Generalitat, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Seguramente se entrará en vigor los principios de la política exterior, la autodeterminación, el respeto, la solución pacífica de las controversias, etcétera, etcétera. Sí para España, no para Venezuela. Para Venezuela bueno, ya cambió. Y ahora, bueno, es que nos estamos adecuando a los nuevos tiempos, y eso se le llama México como actor global responsable, que es un pragmatismo en la política exterior. Fausto, tú que conoces la trayectoria de Videgaray, ¿cómo ves que la va a manejar esta pelota en caso de que se produzca? Yo creo en ese escenario, en un escenario en donde el próximo miércoles se declara la independencia de Cataluña, yo creo que el gobierno mexicano no apoyaría, no lo reconocería, y evidentemente cerraría filas con el gobierno de Mariano Rajoy, que es su socio, su incondicional, y evidentemente estaría al lado de la ley, porque repito, más allá de lo que sucede en Cataluña, que a veces no se logra entender fuera de Cataluña lo que está sucediendo, que es ilegal, pues más allá de eso hay una población ya muy enfadada, muy enojada, y que no corresponde a los componentes del Parlamento de las Cortes de Madrid. Es decir, no hay unos vínculos claros que transparenten o que reflejen más bien lo que está opinando en este momento la autonomía catalana con lo que es el gobierno de Mariano Rajoy, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que México no reconocería a la independencia de Cataluña y cerraría filas con Rajoy. Ya voy cerrando, me voy acercando ya a la recta final. Tenemos un comentario de cada quien, y yo les pediría a ambos cuál es un poco el escenario con el que ustedes trabajarían hacia el próximo lunes. Bueno, un escenario complejo, ya lo comentamos, ahí estamos de acuerdo. Están apostando al último, están apostando a un llamado final, y ese llamado final es el diálogo el día de mañana. No lo veo así, yo creo que se van a dar los resultados. Posiblemente el gobierno central de España deje el referéndum para apostar al no. Y si el no llegara y llega el sí, entonces ya entraría el artículo 155. Fausto, me voy contigo. Muchas gracias por habernos tomado la llamada. Pues mira, yo creo que el domingo vamos a ver una enorme manifestación en Barcelona, pase lo que pase, sobre todo si hay imposibilidad de poder llegar a votar. Me parece que las provincias van a ser mucho más fáciles las votaciones, pienso en algunas de ellas, pero en la ciudad, en la capital de Cataluña, Barcelona, va a ser muy complicado, y yo creo que vamos a ver una gran manifestación. Hay que recordar que todos los días a las 10 de la noche hay cacerolazos en Barcelona. Te vamos a leer lo que estés mandando, y sobre todo, muchas gracias por habernos tomado la llamada. Te mando un fuerte abrazo, Fausto Pretelín, analista en asuntos internacionales, Adolfo Laborde, gracias, profesor investigador de Relaciones Internacionales en la Anáhuac. Gracias a ambos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.